poder, como lo hizo en Hechos, que venga con poder y les imparta ese poder de lo alto para ser testigos, para orar por los enfermos y que se sanen, para liberar a los que están endemoniados y oprimidos, que el Espíritu de Dios se manifieste sobre cada uno de ustedes. Y les desafío a que hagan a Jesús famoso en este tiempo en donde Él los ha plantado. Así que reciban la bendición del Señor. ¿Sabe qué venía pensando hacer esto y se me pasó? Y no es menor, quiero que esté así, como agarrado quiero que se pongan en la silla así, se agarren como una película de acción. Ustedes están frente a una persona que parece muy tranquila, que pareciera que viene relajado, el pastor de 220 congregaciones, escuchó bien, 220 congregaciones en todo el país. A los 37 años, su papá, que tuvo un ministerio tremendo, no lo conocí personalmente, conocí a su madre, le dio el legado y a los pocos días falleció. Fue algo muy de Dios. Hoy, cuando nos contó los detalles, fue algo muy impresionante. Pero recibir a los 37 años la responsabilidad de agarrar un ministerio, quiero que sepan que el padre estuvo preso, fue perseguido en época de los militares por el Evangelio, fue no solo perseguido por los militares, sino por las otras iglesias que no entendían el ministerio que Visión de Futuro estaba haciendo en el país. Hoy ayudan a un montón de ministerios que no tienen que ver con ellos. Hoy están trabajando en 220 lugares, tienen unos 200 empleados en la iglesia que están trabajando porque hay que hacer cosas en todo el país, hogar de niños, colaborar con hospitales, con instrumental, unas cosas impresionantes. Así que cuando usted está escuchando a este varón, está escuchando a un hombre que sabe de lo que habla, y lo que le está diciendo es algo no solo que lo habla, sino que lo vive. Así que escúchelo con atención. Y ahora que antes no lo hicimos, denle una bienvenida de aplauso. Cuando recibí el manto de papá, un texto que utilizaba a menudo era: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Y si usted está en el reino de Dios, usted tiene una tremenda heredad. Las cuerdas cayeron en lugares deleitosos. El legado que el Señor tiene para usted es increíble. Y como hijos del Rey tenemos una tremenda herencia, cada uno de nosotros. Este año hemos declarado para toda la Iglesia Visión del Futuro: yo y mi casa serviremos al Señor. Y estamos desafiados a reconquistar a los hijos pródigos, a restaurar matrimonios que no andan muy bien, a hacer que todos entiendan que tienen un llamado de parte de Dios. Los felicito por la tremenda tarea que están haciendo en la India. Nos queremos unir a ese esfuerzo. El Señor puso en mi corazón de donarles la mitad de lo que sale en la conferencia, $10,000. Ayer hablaba de crecimiento y le recomendaría que se consigan los materiales. No sé si graban o filman, todo, ok. Porque esta es la parte 2
y vamos a ir medio rapidito hoy, así que tal vez necesite conseguirse los dos, el de ayer y el de hoy, para que no se le escape nada de lo que el Señor quiere decirle, porque este es un año de crecimiento. Crecimiento en todas las áreas, especialmente en aquellas áreas de nuestras vidas donde estamos atrofiados. Y lo que usted tiene que entender es que el crecimiento lo da Dios. ¿Quién es el que da el crecimiento? Dios. Dice Pablo en 1 Corintios 3, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Él es el que añade, Él es el que multiplica, Él es el que provee, Él es el que nos da el crecimiento. Hechos capítulo 2 dice que Dios añadía día a día aquellos, a la iglesia, aquellos que habían de ser salvos. Dios no solo añade miembros a la iglesia o a su barca o a la iglesia que usted está pastoreando, Él nos añade en todas las áreas. Y esto va a ser una introducción para luego hablar de 4 aspectos en los que yo tengo que crecer. Pero Dios es el Dios de la provisión. Cuando el pueblo se quejó del maná, Dios añadió codornices, un día de camino para allá, un día de camino para allá, del alto que le llegaba hasta las rodillas. Imagínense la cantidad de codornices que había por todos lados, porque cuando Dios añade, lo que Él añade es ilimitado. No se puede contar, no se puede concebir. Piensen en la pesca milagrosa. Lucas capítulo 5, como Jesús les dice después de que habían pescado sin fruto durante toda la noche y usó Jesús la barca de ellos para predicar, les dice, pongan mar adentro y echen las redes. Y muchas veces nosotros limitamos a Dios porque nuestra lógica, nuestra manera de pensar, nuestra experiencia es como que lo limita a Dios. Levantamos argumentos como el euro está a 17. ¿Qué es para Dios 17, 27 o 7? Si Dios quiere proveer, Él lo puede hacer. Y Pedro, el pescador, le dice, bueno Señor, entendé que toda la noche estuvimos pescando y nada pasó. Yo tengo experiencia como pescador. Hoy a la mañana, durante el día, no se debería pescar, pero bueno, a tu palabra echaré la red. Jesús le había dicho, echad las redes, pero nuestras limitaciones, nuestra mente finita, hace que lo que Dios nos quiere añadir, muchas veces lo limitemos. Echaré la red. ¿Y qué pasó? Y se llenó de peces al punto que la barca se estaba hundiendo y tuvieron que llamar a otras barcas que los ayuden porque se iban a hundir y tuvieron que compartir con los demás lo que el Señor quería que sea para ellos. Nunca limite a Dios en la visión que Él tiene para usted. Él es el que añade, y si el Señor le quiere añadir, haga espacio, haga lugar, abra su mente, ensánchese, porque el Señor tiene mucho más para darle. Lo que el Señor le ha dado hasta ahora es solo el comienzo de lo que el Señor puede hacer a través de nuestras vidas. Juan 21 nos cuenta de otra pesca milagrosa, y sigo la introducción. El Señor les dice, tiren la red a la derecha, muchachos. Y la tiran y tienen que arrastrar la tierra. Y hasta en esa oportunidad dice cuántos peces hubo cuando terminaron de pescar. El Señor te va a dar instrucciones específicas de qué hacer, cómo hacer
para ver la provisión de Dios y para ver la multiplicación de Dios, porque Dios es el que añade. Y la bendición que el Señor nos añade no trae aflicción con ella. Él es el que nos quiere dar el poder para adquirir las riquezas a fin de confirmar su pacto con cada uno de nosotros. La clave es ser obedientes. Y sigo la introducción. Génesis 26, Dios le dijo a Isaac: no vayas a Egipto como fue tu papá. Quédate en Gerar, porque acá yo te voy a prosperar, acá yo te voy a bendecir. Voy a bendecirte a vos y tu familia será de bendición a todos. Así que se queda en Gerar, y dice la palabra de Dios que sembró en Gerar, en aquella tierra, y por obedecer a Dios vinieron 4 recompensas. Dice Génesis 26, versículos 12 al 14, lo puede leer después. Dice que se enriqueció, fue prosperado, se engrandeció y se hizo poderoso. Tan poderoso, tan enriquecido, tan prosperado, tal fue la bendición de Dios que los demás le tuvieron miedo y le pidieron que se vaya. Y ahí empieza a abrir un pozo y otro pozo y otro pozo, porque cuando el Señor te añade, no hay límite a lo que el Señor puede hacer. En medio de ese hambre, en medio de una tierra desértica que no producía, que no había sustento ni alimento, el Señor lo bendijo, lo prosperó, lo fortaleció, lo enriqueció, se hizo poderoso, al punto que después el rey dice: queremos hacer pacto contigo porque vemos que Dios te bendice. Qué lindo va a ser cuando la gente de la ciudad venga y diga: me quiero asociar con usted porque veo la mano de bendición de Dios sobre su vida. De la misma manera, Dios añade sabiduría. Creo que el mejor ejemplo está en Daniel, capítulo 1. Dice la palabra del Señor que Daniel fue hallado 10 veces mejor que todos los eruditos de la época, ¿no? Los magos, los astrólogos que había en todo el reino. Daniel fue hallado 10 veces más sabio. ¿Cuántos saben que se le puede pedir sabiduría al Señor? Santiago 1:5 dice, ¿no?, que tenemos que pedir, pero pedir ¿cómo? ¿Cómo? Con fe, no dudando en tu corazón, porque el que duda en su corazón es como la ola del mar que es llevado de un lado para el otro. El que pide sabiduría al Señor, pídala con fe, porque Dios quiere darte sabiduría abundante y sin reproche. Algo que me aclaré. Si ustedes no me dicen amén a lo que digo, voy a estar media hora con este tema hasta que les entre. No tarde, ahora es tarde. La palabra de Dios me puede hacer sabio y enteramente preparado para toda buena obra. No, ahora ya es tarde, ahora van a tener que aguantar. Dice de hecho en 1 Corintios capítulo 1 que gracias a la obra de Jesucristo todos nosotros hemos sido redención, eso sí, amén, santificación, amén, sí, justificación, amén, sí, y sabiduría. Aceptamos las 3 primeras, pero nos cuesta eso de que Dios nos puede hacer sabiduría. Nos dice la palabra que Dios escondió de los sabios y de los entendidos y lo ha dejado a sus hijos. Somos lo vil, somos los menospreciados. Eso está todo en el mismo capítulo de 1 Corintios 1.
somos lo que no es del mundo, pero Dios nos escogió a nosotros para que nadie se jacte. Está citando Pablo ahí Jeremías 9:24, ¿no? Alábese en esto el que se hubiere de alabar en conocerme, que yo soy Jehová. Y si usted lee Proverbios, dice que la sabiduría lo está buscando a usted. ¿Cuántos están huyendo de la sabiduría? Dios añade sabiduría a nuestras vidas. Y cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, Dios nos va a traer la respuesta. Dios nos va a traer la solución. Como dijo José al faraón, no está en mí, pero Dios dará respuesta propicia al faraón. Y cuando vio Faraón la sabiduría con la que respondía este muchacho, dice, bueno, ¿y quién mejor que usted para encargarse de administrar la nación más poderosa del mundo? Y lo pone a José como el ministro de Economía o el primer ministro de toda la nación. ¿Por qué? Porque él aprendió a depender de lo que Dios nos da, porque Dios nos añade sabiduría también. ¿Sigo o quedó? Dios nos añade favor. Dice la palabra del Señor que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que David, Hechos 6:10, con que David hablaba de la palabra del Señor. Y uno puede tener un resumen de toda la historia judía en el discurso que David da delante de los que tenían piedras para matarlo. Perdón, Esteban. Y da todo el discurso de toda la historia judía, Esteban, ¿no? En Hechos 6, versículo 10, no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que él hablaba. Igual lo mataron. Pablo participó, o Saulo en aquella época, de ese primer martirio en la iglesia primitiva. Pero Dios nos da sabiduría. Mucha gente viene a consultarme qué hacer en el área política, qué hacer en el área de la empresa. Y honestamente yo ni de político, ni de economo, yo me llamo a ser pastor. Pero Dios nos da sabiduría. Y con la sabiduría que Dios nos da, Dios nos añade. Porque con esa sabiduría vienen las riquezas, con esa sabiduría viene el favor, con esa sabiduría se abren las puertas. Dios quiere añadir sabiduría a su pueblo para que podamos ser aquellos que guíen a la sociedad y no los que sigan a la sociedad, porque la sociedad no vale la pena seguirla, pero sí vale la pena seguir a Jesucristo. El Señor añade a su iglesia, a los que han de ser salvos, añade su prosperidad, añade su favor, añade su sabiduría. Y cada vez que el Señor nos añade, nosotros tenemos la responsabilidad de multiplicar los dones y los talentos que el Señor nos imparte. Y piense en la parábola de los talentos. A uno se le fue dado 5, al otro le dieron 2, a uno le dieron 1, y a cada uno de ellos se les dio, y lo dice así la parábola, conforme a su capacidad. ¿Conforme a qué le dieron los talentos? Cuando más se capacite, más el Señor le dará. Sí, hay que estudiar. Ya. Lamentablemente, no hay atajos. Si quiero el talento de Dios, tengo que ser una persona capacitada. ¿Dónde están los jóvenes que me digan amén? Amén.
Tenés que terminar la carrera. Tenés que ser ejemplar. Aunque nadie en tu familia haya terminado la carrera, vos vas a ser un profesional. Dios te va a usar para hacer luz. En esa área, esa será tu Jerusalén, y el poder de Dios vendrá sobre ti para que seas testigo ahí. Conforme a la capacidad. Lucas, un erudito, un científico, una persona de tremendo conocimiento, Dios lo usa para escribir 1/3 del Nuevo Testamento. De hecho, tenía tanto para escribir porque tanto investigó. Las cosas en que entre nosotros son ciertísimas, dice Lucas capítulo 1. Teófilo, ahora te las voy a contar en orden, habiendo investigado las cosas que entre nosotros son ciertísimas. Claro, y tenía tanto rollo que se le acabó. Acuérdense que eran papiros en aquella época. Así que tuvo que sacar un segundo papiro que se llama Hechos de los Apóstoles. Y le dice a Teófilo, bueno, el primer tratado intenté, pero había mucho más. Y sigue la historia. Y esos 2 libros del Nuevo Testamento son 1/3. ¿A quién usó Dios? ¿A un pescador para que escriba todo eso? No, a una persona capacitada. Al otro que usa el Señor para escribir la otra mitad del Nuevo Testamento, 13 de las epístolas que hay, de los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento, era alguien que había estudiado bajo uno de los eruditos de la época que se llamaba Gamaliel, era fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, una persona de tremendo conocimiento, un ciudadano romano, Saulo de Tarso, el que acababa de matar a Esteban, es escogido para que tengamos el Evangelio de Romanos, por ejemplo, el Evangelio de la Gracia. Dios usa a personas capacitadas y te dará talentos conforme a tu capacidad. Crecer, madurar, desarrollate, porque el Señor tiene más para darte. Tiene mucho más para darte. Y te quiere llenar de talento para su gloria. Si te los querés quedar para vos, o si los querés enterrar porque, ay, tengo miedo, Señor, de lo que me diste, ese único talento va a ir al que multiplicó los 5 y ahora tiene 10 y termina con 11 y pronto tendrá 22, y vos, por no desarrollarte tu capacidad, vas a quedar sin nada. No quiero eso para vos, quiero que desarrolles los talentos, la gracia, aquello que el Señor te da para servirlo, porque este es un área de crecimiento y todos van a crecer. 4 áreas en las que quiero que crezcas. Primera área, el área de la fe. Lucas 17, versículos 5 y 6, dicen los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Ellos se daban cuenta que tenían que crecer en la fe. Lucas 17, 5 y 6, aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, podrían decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Cada uno de nosotros tiene una medida de fe. Dice la palabra que cada uno de nosotros recibió la medida de fe. Eso está en Romanos, capítulo 12. Ahora, uno ve a los diferentes cristianos y se da cuenta que unos enfrentan tormentas más que otros y oran con mayor fervor y autoridad que otros. Y uno se pregunta, ¿qué pasa? De hecho, algunos hasta vienen y me dicen, pastor, usted que está más cerca de Dios, ore por este problema que tengo. Yo digo, mire,
El llamado telefónico es local, para usted y para mí, ¿eh? Usted también puede hablar. Pero muchos ven y dicen, ay, pastor, usted que tiene más fe. Es que la medida de fe que Dios me da, y se los leo ahí, ¿no? Digo pues por la gracia que me es dada, Romanos 12:3, que cada uno de vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y acá está, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cada uno de nosotros recibimos una medida de fe. Yo diría que es como un músculo. Que si yo no uso el músculo, ¿qué pasa? Ese músculo se atrofia. De hecho, cuando a alguien enyesan y le sacan el yeso, después tiene que hacer rehabilitación y terapia. ¿Por qué? Porque esos músculos hasta han perdido tonalidad, han perdido fuerza, han perdido masa. Hay hasta una dieta donde las mujeres se embardunan todas con yeso para... ¿No sabían? ¿Sí? La dieta del yeso, que se pone todo un yeso así. No señale a nadie, por favor, queda mal. Pero si yo no uso la medida de fe que Dios me dio, ¿qué va a pasar? Ese músculo, que es la fe, se va a atrofiar. Versículo 6, Romanos 12, dice, tenemos pues diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y gracia es el poder para hacer su voluntad. El que tiene el don de profecía, por ejemplo, dice Pablo, úselo conforme a la medida de la fe. Diga, a la fe hay que usarla. Y cuando más ejercito mi fe, más fuerza voy a tener. Oro hoy, el Señor me sana del resfrío. Mañana, cuando me viene el resfrío, mi oración va a ser más corta, porque ya tengo fe de que Dios sana el resfrío. Y mañana pasado tal vez tengo dolor de cabeza y Dios me sana del dolor de cabeza. Bueno, al otro día voy a tener más fe de que Dios sana el resfrío y la cabeza, y mi fe va a ir creciendo y va a ir en aumento y va a ser cada vez más aguda y más autoritativa, y voy a entender en base a lo que Dios hizo ayer y anteayer y anteayer y anteayer, de que Dios, si hizo todo eso ayer, hoy puede hacer lo que necesito que haga, y voy a ver la mano del Señor y voy a usar mi fe y voy a crecer en la fe. Dios te dio esa medida, usala para que se multiplique. ¿Cuántos dicen amén en serio? Si aprendo a usar las armas que son poderosas en Dios, veré victorias que ni me imaginaba. Después de que el Señor te provea ese milagro económico, ya el próximo vas a pararte más en la experiencia. Señor, vos sos el Dios que nos sacó con mano poderosa de Egipto y nos llevamos toda la riqueza. Yo creo que me vas a dar esto y que me vas a dar aquello otro, y te creo por aquello, Señor, y el trabajo que necesito y el aumento que me merezco y el juicio que no cobro. Hoy, Señor, tengo fe, y por eso es que te doy con fe, y viene la bendición, y viene la liberación, y viene la prosperidad del Señor. Cuando crezco en la fe, aprendo a enfrentar esos poderes que tratan de venir en contra de mi vida. Efesios 6 dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra 6:12, ¿no? Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, toma la armadura. Uno lee todo lo que
hay ahí arriba que nos está oprimiendo, y dice, ¡ay, cuánto enemigo! Pero somos más que vencedores por medio de aquel que dio su vida por nosotros. No habrá arma forjada en contra nuestra que pueda prevalecer. Yo voy a condenar toda lengua que se levante en contra mío en juicio. Tengo una recompensa si me persiguen, si me maltratan, si dicen toda clase de mal en contra de mi vida mintiendo. Grande es mi galardón. Cambia mi perspectiva cuando entiendo que puedo usar la fe para enfrentar todas las fuerzas del mal y saber que en Él tengo la victoria garantizada. Dios te va a sorprender. Dios te va a mostrar cosas que ni te imaginabas. Ahora, entendamos que la fe crece y se ejercita con el ejercicio y con el oído. Porque la fe viene por el oír. ¿Y qué? ¿El oír qué? ¿La telenovela? ¿El partido de fútbol? Ya mi fe no sirve, mi equipo está perdiendo tanto que le dije a mi esposa, ¿te tenés que convertir a mi cuadro para interceder vos a ver si sale para arriba esta cosa? Y usted ya sabe de qué cuadro soy. No voy a decir porque se van a distraer. Y la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Yo escucho gente que estaba en el hospital con cáncer y se pusieron la palabra de Dios grabada, promesas de la palabra que aumentaron su fe, que fortalecieron su ser interior y pudieron vencer al enemigo con la confesión de su testimonio y con la sangre del Cordero. Usted tiene tremendas y poderosas armas y hay que usarlas. Pero la fe viene por el oír, y el oír ¿qué? La palabra de Dios. Ahora tengo que entender que mi fe tiene que estar depositada en la persona correcta. Hay gente que viene con una cintita roja. Fe en el lugar correcto. No. Hay gente que uno entra a la casa y tiene una ristita de ajo por ahí. No están poniendo la fe en el lugar correcto. O tienen una espiga de trigo y una imagencita o un altar. Dice Hebreos 12 que tenemos que poner nuestros ojos en Jesucristo, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Nuestra fe tiene que ser puesta en Él y de hecho proviene de Él, porque Él es el autor de la fe y Él es el consumador de la fe. Y cuando yo pongo mi fe en Él, voy a ver la victoria, voy a ver el milagro, voy a crecer en mi fe. Unos jóvenes de la iglesia se desafiaron luego de una prédica de mi papá y se fueron esa misma tarde al hospital. Y se fueron no solo al hospital, sino que fueron al pabellón donde estaban los enfermos oncológicos, toda la gente que tenía cáncer. Y había uno que quería mirar el partido, así que ponía el partido más fuerte y no los dejaba predicar a los muchachos. Pero las otras 10 personas escucharon el mensaje, aceptaron la palabra y les permitieron orar. Fueron a la semana siguiente y los 10 se habían sanado. Y el que quería ver el partido falleció. Dios los desafió. Imagínense, después de eso, no dejaban de ir a los hospitales a orar por los enfermos. Yo creo que Dios quiere levantar esa generación de vuelta.
hombres esforzados y valientes que digan: ¿qué se cree este incircunciso? Yo hice pacto con Dios y acá te voy a cortar la cabeza. Y vamos a ver que se levanta una generación de guerreros poderosos. Segunda área en la que tenemos que crecer es en el área de la oración. Pablo dice que tenemos que hacer, de hecho, dice: les ruego que presenten, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por los que tienen autoridad, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto está en 1 de Timoteo, capítulo 2, estoy leyendo del 1 al 4. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Diferentes oraciones que puedo hacer, ahí las menciona Pablo y dice: exhorto, les imploro, les ordeno, les insto, oren. Cuando veían cómo Jesús oraba con poder, Lucas 11, versículo 1, dicen los discípulos: Señor, enséñanos a orar. Orarán así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y si le piden el Espíritu Santo, el Padre que es bueno, sigue el texto, ¿no? Después les va a dar el Espíritu Santo a todos los que lo pidan. Yo creo que tenemos que crecer en nuestra vida de oración, en nuestra autoridad en la oración, en nuestra confianza de que Dios va a responder nuestra oración. Santiago capítulo 6 dice que la oración de fe, ¿la oración de qué? Sanará al enfermo. Y si cometió pecados, le van a ser perdonados. De la misma manera que Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, sigue diciendo el texto, pero él oró y se cerraron los cielos, ustedes tienen autoridad para orar de esa manera. Hay que ejercer esa autoridad. Hay que legislar desde los cielos. Yo creo que el Señor va a levantar un mover de oración y leyes que se han dictado en este país se van a revocar. Yo creo. Y de hecho creo que Dios nos va a usar a nosotros para levantar ese ejército de oración. Estamos convocando con la Iglesia Visión del Futuro para el Viernes Santo, ¿no? El viernes 18 de abril, 12.000 intercesores. Vamos a ir a la ciudad de Villa María, ellos tienen un anfiteatro para 12.000 personas. Toda la noche vamos a estar orando para que Dios cambie la atmósfera en la Argentina. Si usted se quiere unir desde acá, bienvenido sea. Tal vez transmitamos algo por Canal Luz, que se puede ver por internet, porque acá no se ve Canal Luz, ¿no? Pero vilaluz.org, ahí puede ver la transmisión de parte de la vigilia. Vamos a estar orando, intercediendo y clamando, sabiendo que el Señor oirá desde el cielo, perdonará nuestro pecado y sanará nuestra Argentina. Amalek siempre venía de atrás y quería destruir al pueblo de Dios. Y siempre apuntaba a lo más débil, a los viejitos, a las mujeres, a los chicos. Lo hizo en Éxodo 18, lo hace en Ziklag, cuando David va a conquistar y vuelve, y Ziklag estaba quemada, y Amalek había atacado a las mujeres y a los ancianos. Pero en aquella oportunidad, en Éxodo, Moisés es llevado al monte y dice la palabra que lo sentaron a Moisés en una piedra, le pusieron una piedra para que se siente, y estaban Aarón de un lado
y Hur del otro, sosteniéndole las manos a Moisés. Y mientras Moisés intercedía con las manos levantadas, Josué y el pueblo tenían victoria. Cuando yo le pongo una piedra para que el líder se siente y le levanto las manos cansadas, el primero que va a experimentar victoria es el pueblo. Y yo quiero desafiar a esta iglesia a que levanten un muro de oración, de clamor, de protección, un muro y un antemuro alrededor de sus pastores que están en el frente de la batalla peleando la buena batalla de la fe. En una oportunidad mi padre entró en un estrés muy fuerte y tuvo una visión de que estaba en una cueva y de las manos y de los pies salían unas cadenitas, ¿no? Como las que uno usa para colgarse algo, ¿no? Bien finitas, que salían desde las muñecas y desde los tobillos a la pared de la cueva y lo tenían ahí atrapado, estas cadenitas bien finitas que uno tira así, se quiebran, se cortan y no se podía liberar de esas pequeñas cadenas. Se despierta de este sueño y le dice al Señor: Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le dijo esa noche: es que los bautizados de la iglesia no están orando por vos. Hay una unción sobre el cielo, hay una gracia sobre el cielo. Dios lo respalda, pero se tiene que levantar un clamor. Que toda arma forjada del enemigo sea cancelada. Que todo dardo encendido del enemigo, la iglesia levante el escudo de la fe. Para que el pastor no tenga que estar peleando 20 flancos diferentes, sino que se pueda enfocar en lo que el Señor le dijo que tiene que hacer y hacerlo sabiendo que las espaldas están cuidadas por la iglesia que está intercediendo y clamando por él. Moisés le pusieron la piedra. Hay algunos, y no digo que es en esta iglesia, en vez de poner la piedra, agarran el serrucho. Y en vez de poner la piedra, símbolo de Jesucristo, ¿no? Porque es la piedra angular, están ahí serruchando del piso al pastor, criticándolo. A un diácono le preguntaron: ¿y qué almorzaron el domingo? Y el hijo, antes de que el diácono pueda decir nada, dijo: al pastor asado. Le habían sacado el cuero al pastor. Nadie dice amén tampoco acá, pero levántele las manos a su pastor en oración. Levántele las manos al pastor. Porque cuando el pastor y la familia pastoral, dicho sea de paso, qué ejemplar la familia pastoral que vi en este lugar. Le doy la gloria al Señor. Porque todos están muy bien en oración, en intercesión, cuando clamo por él, en el valle de la lucha, usted va a tener victoria. Aunque sea por eso, ore por el pastor, pensando en la victoria que el Señor le va a dar. Tenemos que crecer en la oración. Tenemos que crecer en la intimidad con el Señor a través de la oración. Cuando eran mayores las amenazas que la iglesia recibía, dice la palabra de Dios, Hechos capítulo 4, que la iglesia se unió y dijo: Señor, mira sus amenazas y que concede que con denuedo prediquemos tu palabra y que haya señales, milagros y prodigios. Dice que el lugar donde estaban tembló
y de vuelta fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, y el Señor les daba crecimiento, y había señales, milagros y prodigios. Y todos tenían las cosas en común y nadie tenía necesidad de nada. ¿Por qué? Porque se levantó un clamor delante de Dios. Matan a uno de los apóstoles. Pedro quedó preso esa noche y la iglesia se puso a interceder. No tengo tiempo de analizar ese pasaje, pero ore con fe. Pero cuando aparece Pedro en la casa y Rode le abre a la criada, le dice: ¿está Pedro acá? Debe ser el fantasma de Pedro, estamos orando por él, está en la casa. Pero dice: qué fe que tenía esta gente, Dios mío. No lo dejaban entrar a Pedro. Suerte que la guardia no salió persiguiéndolo, si no lo hubiesen atrapado. Pero ore con fe, creyendo que las cadenas se van a caer, creyendo que los ángeles del Señor van a abrir puertas de hierro, creyendo que la mano del Señor va a estar extendida y no se va a cortar, y van a haber victoria tras victoria y triunfo tras triunfo, porque la oración genera poder. Pablo dice: orad sin cesar. Levanten una cadena de ayuno, de oración, de intercesión. Nuestra iglesia, después de lo que pasó con las Torres Gemelas, todo lo que estaba pasando en el país, comenzamos una cadena de 24 horas de oración el 11 de octubre del 2001, justo un mes después de las Torres Gemelas y todo el atentado terrorista de Estados Unidos. Hasta el día de hoy sigue esa cadena de ayuno y oración 24 horas al día con todas las iglesias. Orad sin cesar. Orad en el Espíritu. Efesios 6 dice: oren por mí. Pablo directamente pide, ¿no? Intercedan por mí, yo que soy el líder. Oren por mí en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Velen en esto de orar con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, cosa de cuando yo abra mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ora en el Espíritu. Deje que el Señor guíe su lenguaje de oración, guíe sus pensamientos, guíe su palabra. ¿Cómo orar como conviene? No lo sabemos. Romanos 8, 26. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra del Señor. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos 8, 27 dice: y escudriña los corazones y sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Súmele a su oración ayuno. Diga conmigo: ayuno y oración. Tendría 10 puntos para darle al respecto de por qué hay que ayunar. Pero ya me invitó el pastor de vuelta, así que la próxima. Crezca en la fe, crezca en la oración, crezca en el ayuno, crezca en autoridad. Cuando el Señor se iba de la tierra, dijo: toda autoridad me es dada, por tanto, id. Muchos dicen que la gran comisión comienza con ir por todo el mundo y predicar. No. Te estás olvidando de la parte más importante. No bajen tu nombre, no bajen tu autoridad, no bajen tus recursos. Vas porque toda autoridad le fue dada a Jesucristo. Entonces, cuando vas a cumplir la gran comisión, no vas en tu nombre, ni en el nombre del pastor, ni en el nombre de esta iglesia. Vas representando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, aquel ante el
rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Pará, no te alegres por eso. Eso no es nada. Lo que te debe dar alegría es que tu nombre está escrito en el libro. Aleluya. Que sos pertenencia de Dios. Que sos parte de su ejército. Y como parte de su ejército, tenés autoridad. Alguien que entendió esto fue el centurión romano. Y Jesús dice del centurión: no he hallado tanta fe en todo Israel. ¿Cómo? Juan el Bautista era de Israel. La Virgen María era israelita. Y cuando dijo, hágase en tu sierva conforme a tu palabra, ¡pum!, quedó embarazada. El Espíritu Santo vino sobre ella y el poder del Altísimo le hizo sombra. Pero Jesús dice, en toda Israel no he hallado tanta fe. ¿Por qué? Porque entendía la autoridad que tenemos. Este centurión dice, Señor, yo doy la orden y mis soldados me obedecen. Di la palabra. Esa palabra de autoridad. Esa palabra que no volverás vacía. Di la palabra que mi criado sanará. En todo Israel no he hallado tanta fe. Tenés la autoridad del nombre de Jesús. Tenés la autoridad de la sangre de Cristo. Y con eso, y negándote tu vida hasta la muerte, tenés autoridad sobre el enemigo. Para hollar serpientes y escorpiones, beber cosas mortíferas, y nada te hará daño. Tenés autoridad para poner tus manos sobre los enfermos y que los enfermos se sanen. Tenés autoridad. Toda autoridad me es dada, dijo Jesús, y por eso te comisiono. Y la otra parte de la gran comisión que la gente se olvida es lo que Jesús dice al final. Y he aquí, yo estoy con vosotros hasta el 13 de marzo, ¿no? O hasta el 2012, de acuerdo al calendario maya. ¿Hasta cuándo está el Señor con nosotros? Todos los días hasta Él. ¿Llegamos al fin del mundo? A la novicita que la dejaron cree que es el fin del mundo, pero el Señor sigue estando. Voy en su autoridad y voy con su compañía. Y cuando voy con la compañía del Señor, yo sé que el que está conmigo es más que el adversario. Y si Él está conmigo, caerán 1000 y 10.000, pero a mí no me van a tocar. Ni saeta, ni pestilencia, ni mortandad, ni destrucción en el día. Nada va a poder tocarme, porque yo estoy al abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. El Señor está conmigo y Él es un poderoso gigante. Cuando uno crece en todas estas áreas, y sé que esta parte no le va a gustar, pero se lo tengo que decir igual. Cuando uno crece en todas estas áreas, ¿sabe lo que va a pasar? Vendrá la prueba. Qué bajón. ¿Cómo va a terminar así, pastor? No, pero usted no entiende. La prueba es lo que dará la garantía de que usted creció. Salomón pide sabiduría. Vienen dos rameras. ¿Es mi hijo? ¿No es mi hijo? ¿Es mi hijo? ¿No es mi hijo? No, es mío, no es mío. La prueba de la sabiduría que le pidió a Dios.
Y pasó la prueba. Agarró del niño una espada y cuando lo iba a cortar, ¡no, no, que se lo quede ella! Esta es la madre. ¡Oh, qué sabio! Claro, porque el Señor le había dado la sabiduría, pero vino la prueba. El Señor manifiesta ese poder, sana al criado del centurión. No he hallado tanta fe como... ¿Y qué pasa? Suben a una barca y viene la tormenta. ¿Sabe lo que era la tormenta? La prueba para los discípulos. A ver si ellos habían entendido esto de la autoridad. ¡Señor, ten cuidado de nosotros que perecemos! Al menos se arribaron y despertaron la palabra, porque Él es el verbo, ¿no? Y Él dijo, sea la luz, y la luz fue. Y Él le dijo, chao a la tormenta, y la tormenta se fue. Y tomó autoridad. Entonces quedaron, ¿qué clase de hombre es este? Que aún hasta la tormenta y los vientos le obedecen. Era la prueba de la lección. Pero no le entendieron. Hubo muchas pruebas más. No pudieron liberar a un chico endemoniado. El Señor les tiene que decir, miren, para esto tienen que crecer. Este es el año de crecimiento. Tienen que crecer. Porque este género no sale si no es con y con. Van a venir pruebas. Pero si usted está creciendo, la prueba demostrará cuánto ha aprendido de la autoridad del Señor, del poder que hay en su nombre. Cuánto ha aprendido a crecer en la fe. Iba a decirle, Señor, tirando otro problema más que acá estoy que te lo voy a atajar. Ya aprendí, Señor. Sigo creciendo. Y cada prueba es una demostración más de tu fidelidad, de tu poder, de tu gracia. Y te mereces toda la gloria por la victoria. Quiero hacer dos cosas antes de terminar. Una, que nos unamos en una declaración donde usted se toma el compromiso delante del Señor que va a crecer. ¿Sí? Y luego, quiero que los pastores que están de las diferentes localidades, Quel, Semillosa, Centenario, ahí me olvido. Esa, Vietma, ¿no? Esa otra, que no entendí. Que los pastores de todas esas áreas nos den a mi esposa y a mí el privilegio de poder ungirlos en esta noche. Póngase de pie. ¿Cuántos quieren crecer? ¿Cuántos se quieren extender? ¿Cuántos entienden que el crecimiento lo da el Señor? Sea un instrumento útil en sus manos. Déjese usar por el Señor. Le invito a que hagamos juntos esta oración. Póngase una mano en el corazón, la otra levántela al cielo. Y dígale al Señor, Señor, ayúdame a crecer. Quiero desarrollarme por medio de tu palabra, estando en intimidad contigo. Quiero crecer, Señor, en estatura, en sabiduría, en gracia, delante tuyo y de los hombres. Quiero extenderme al este, al oeste. Hoy declaro, no seré abocado. Extiendo mis estacas de autoridad, de influencia, de conocimiento. Ensancho el sitio donde tú me has establecido. Recibo poder de lo alto para ser tu testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, auméntame la fe. Multiplica, Señor, mi autoridad. Que mi oración sea una oración
que mi intimidad contigo me lleve a buscarte en ayuno y oración. Creo, Señor, que tú me das autoridad para hollar sobre toda fuerza del mal y ver la victoria establecida en mi vida. Auméntame la capacidad para recibir dones y talentos de tu mano y poder multiplicarlos para la extensión de tu reino. Añade a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús.